Ya hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Es un gran gusto y darles la bienvenida a todos ustedes a esta entrega de Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Y ahora con ustedes, Cultivando un Espíritu Diferente, basado en el libro de Números en el capítulo 13. En los versos 1 y 2 encontramos lo siguiente. Y el Señor habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. En el verso 17 en adelante dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Negev y suban al monte. Observen la tierra cómo es y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada y si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. El verso 25 en adelante dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellas. El capítulo 14 de Números, en el verso 1 y 2, dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El versículo 4 dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Vemos entonces aquí una situación bastante dramática. El pueblo de Israel estaba a punto de tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Habían sido esclavos, ahora habían atravesado el desierto, habían pasado una larga temporada allí y ahora se estaban alistando para tomar posesión de la tierra que Dios les había entregado.
El relato nos cuenta que a manera de estrategia, recordemos que Moisés fue un estratega militar, fue un guerrero y ahora era un hombre que dirigía toda esta nación para ir a tomar posesión de la tierra de la promesa. Él toma un representante de cada una de las tribus, de esos clanes familiares que formaban a Israel, esas tribus que eran 12, y él toma un representante de cada tribu, es decir, 12 varones, y les encarga, les comisiona, les dice: ustedes van a ir a hacer una misión de exploración, ustedes van a ir a observar, a hacer algo que en la milicia se le llama hacer inteligencia militar. Van a observar, van a analizar, van a ver los puntos estratégicos, los puntos fuertes, los puntos vulnerables, van a analizar a la gente, cómo es su ejército, cómo son las cosas allá en esa tierra, para saber a qué es lo que nos vamos a enfrentar. Formaba parte de la estrategia militar, de la estrategia de asalto, de la estrategia de guerra que ellos iban a emprender para tomar posesión de esa tierra. Y vemos, de acuerdo a lo que hemos escuchado, el reporte, el informe que dan estos hombres. Eran 12, 10 de ellos, la mayoría, coinciden con la misma manera de reportar lo que vieron. Ellos vieron una ciudad inmensa, vieron gente, muchedumbres, vieron mucha organización, vieron fortificación, vieron gente bien organizada, bien armada, y vieron gigantes. Y ellos reportan: no podremos conquistar esa tierra es demasiado fuerte, no podremos someterla, no podremos tomar posesión de ella. Además, vimos allí gigantes, hijos de Anac, eran una raza de personas con unas con unas características, una complexión muscular y una estatura y una fortaleza muy superior a la de ellos, hablando anatómicamente, y eso les asustó, eso les amedrentó, y concluyeron y dieron un informe que todo el pueblo en el desierto lo oyó: no podremos, porque ellos son más fuertes, son más grandes. Es mejor que nos devolvamos a Egipto, es mejor que cambiemos de planes, bájense de la nube. Eso es imposible, y eso hizo desfallecer el corazón y el aliento de todo el pueblo. 10 de ellos, con su informe, inyectaron el germen de la duda, del temor, del miedo, de la derrota, del fracaso, de la destrucción, de la muerte. Vivimos tiempos en que a través de las noticias, de las redes sociales, personas, los políticos, personas comunes y corrientes, personas que están muy cerca de nosotros y hasta con buena actitud, con buenas intenciones, nos dicen: esto va a estar crítico, esto va a estar complicado, no vas a poder. Resígnate a que tu vida en algún momento se va a enfermar, vas a morir, vas a perecer. Resígnate a vivir en los límites, resígnate a vivir en la pobreza, resígnate a perecer. Es muy difícil criar hijos en esta generación. Resígnate a que si no son las drogas, es el homosexualismo, es que caigan en pandillas, es que tus hijos caigan en malas influencias, es que tus hijos se enfermen, se contagien, tus hijos se perviertan. ¿Qué esperanza hay para el futuro de nuestros hijos, de nuestros descendientes? Esa es la vida. Vivimos tiempos difíciles. Hay quienes dicen: es mejor no traer hijos a este mundo porque este mundo es muy duro, es muy difícil. Muchos padres, con el corazón en la mano, le dicen a sus hijos: hijos, estudien una carrerita por ahí, algún cursito, porque yo no puedo darles una universidad. Son muy costosas, valen mucho dinero e implica mucho tiempo, y aquí necesitamos manos que nos ayuden a traer comida para la casa, porque hay mucha escasez, mucha pobreza. Así que déjese de estar pensando que usted va a estudiar una carrera profesional, que se va a especializar, que va a implementarse, porque eso es ilusión. Hay que ser prácticos en la vida. Y sepultamos los sueños de la gente, sepultamos los sueños de nuestros hijos y hasta nuestros propios sueños. Nos resignamos a algo que se llama la realidad. Seamos realistas, seamos prácticos. Y tristemente tomamos ese camino. No vamos a poder. Esto está muy duro. Esto está muy difícil. Y eso fue lo que transmitieron estos 10 espías. Pero a diferencia de estos, que habían causado un impacto muy nocivo en el corazón, en la mente de la gente empezó a desenfrenarse, a desesperarse, a decir necedades,
a implorar, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Empezar a renegar, empezar a reprochar, empezar a quejarse, empezar a maldecir, empezar a buscar culpables. La gente en su desespero dice necedades y actúa impulsivamente de manera insensata. Pero dice la Biblia que de estos 12, habían 2. A diferencia de estos 10 que hablaron de la misma forma negativamente, habían 2 que dieron un informe completamente opuesto. Vemos aquí cómo Caleb se levanta y habla con una actitud diferente. Y no habla con palabras optimistas, con palabras positivistas. No, vemos un hombre lleno de convicciones. Él reprende ese informe tan funesto, tan negativo. Y dice, no, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué les pasa? Dios está con nosotros. Vamos a conquistar esa tierra, nos los vamos a tragar como pan. Vamos a conquistar porque Dios está con nosotros. Si había algo que Josué y Caleb, estos 2 espías, tomando la iniciativa en cuanto a ese informe, Caleb dice, Dios está con nosotros. Se han puesto a concentrar su mirada en las circunstancias, pero perdieron de vista al Dios que nos sacó de Egipto. Se les olvida. Al Dios que nos ha sostenido a lo largo de este desierto, el que nos ha sustentado, el que nos ha provisto, el que nos ha soportado con paciencia, el que ha tenido la firme convicción de depurarnos, limpiarnos, prepararnos para que heredemos esa tierra. Han perdido de vista ese Dios que nos da las fuerzas para conquistar esa tierra. Así que no crean a ese informe, crean a Dios, confiemos en Dios. Y bueno, esa actitud de desenfreno, de queja, de reproche que descontroló completamente al pueblo, pues por supuesto hizo encolerizar a Dios. Y Dios quiso destruirlos. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Apártate de aquí que voy a destruir a toda esta gente. No son dignos, no merecen. Estoy hastiado de escuchar sus quejas, sus reproches, sus provocaciones permanentes hacia mí. Bueno, vemos que Moisés intercede, se interpone y hace, a través de su profundo conocimiento y relación con Dios, que Dios se contenga, que Dios una vez más respire, se tranquilice y más bien eche mano de su misericordia. Y Dios no los destruye, porque Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Una vez más Dios los perdona, no los destruye, pero eso le cuesta al pueblo el que no puedan tomar posesión de la tierra. Dios les dice, ninguno de estos pisará esta tierra, ninguno entrará, excepto Caleb, mi siervo, excepto Josué, quien lideraba todo este proceso. Ellos tenían una mentalidad diferente y Dios dice, Él entrará y tomará posesión y se moverán en esa tierra y yo se las entregaré, porque ellos decidieron creer en mí, confiar en mí, decidieron seguir mis pasos, decidieron no cuestionar, no dudar, porque en ellos había otro espíritu, porque en ellos, en Josué y Caleb, había un espíritu diferente. Y eso nos hace superiores, eso nos hace remontarnos en medio de las circunstancias mientras abrazamos la verdad de Dios. Queridos amigos, la diferencia en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra casa no la va a hacer un cambio de gobierno, un cambio de partido político. El cambio no vendrá porque cambien la moneda, por nuevas tendencias. Los cambios no vendrán por nuevos movimientos sociales. Los cambios, queridos amigos, las transformaciones contundentes y la restauración de las familias no lo van a hacer nuevas tendencias, reformas judiciales, prohibiciones, nuevos contenidos en la televisión, en las plataformas digitales. La diferencia la va a hacer gente llena del Espíritu de Dios, gente con otro espíritu, con otra visión, con firmes convicciones hacia Dios, hacia sus promesas. Gente que cree en sus verdades, gente con fe en su palabra. La diferencia la harán personas con un espíritu diferente al de la mayoría, que se deja llevar por los vientos y por las presiones del temor y la vida común.
La diferencia la harán aquellos como Caleb que decidieron seguir al Señor. A esos Dios le entrega la tierra, a gente que se atreve a caminar en esta tierra sabiendo que no hay gigantes que no se puedan vencer, que no se puedan derrotar. Lo que otros ven de una manera difusa y lo único que ven es desastre, crisis, enfermedad, muerte, escasez, fracaso, desolación. Solo los que tienen al Espíritu de Dios, solo los que tienen un espíritu diferente, verán lo contrario. Verán, donde muchos ven desastre, ellos ven oportunidades, ven abundancia, ven éxito, ven sanidad, ven futuro esperanzador, ven progreso contra todo pronóstico. Eso es lo que hacen los que ponen su fe en Dios y deciden avanzar en fe, en su fe y su confianza puesta totalmente en Él. A esta hora escuchas Reencuentro con la Vida. Hay una promesa de parte de Dios en el Salmo 92:10 que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos quieren esa promesa de parte de Dios? Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo. Como búfalo. Arrollará al enemigo si se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo. Como búfalo. Estaré siempre confiado, no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor como búfalo. Continuamos en Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Estamos hablando acerca de un tema que tiene como título El Espíritu marca la diferencia. Decíamos entonces que son aquellos que tienen un espíritu diferente que hacen que las cosas cambien. Son los que conquistan, avanzan donde otros perecen, donde otros se derriten del miedo, donde otros se mueren en el intento. Los que tienen un espíritu diferente tienen otro lenguaje, hablan otras palabras. No repiten todo lo que los demás dicen, aunque sea lo que oigan en las redes sociales, en los noticieros, en el run run, en lo que comenta la gente del barrio, en lo que dice un dictamen médico, en lo que dice la historia, que cuando no se interpreta de la mejor forma, no nos lleva a aprender para mejorar, sino para repetirla. Los que tienen un espíritu diferente hacen cosas nuevas, inventan lo que nadie se atrevió a inventar, pues su confianza está en aquel que es el Dios de lo imposible. Los que tienen un espíritu diferente no se resignan a continuar un ciclo repetitivo, un ciclo generacional en cuanto a la cadena del destino. Hay gente que dice, mira, yo desde que conozco, digamos, todos los miembros de esta familia, desde mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, todos han sido pobres. Así que esta familia está condenada a vivir en la pobreza. Hay gente que habla así. A la larga, por mucho esfuerzo que hagamos, estamos, digamos, destinados a vivir en la miseria. O vivir a lo ras, con los mínimos. Vivir bajo la derrota. Y muchos hasta aprenden a resignarse. A vivir en la disfuncionalidad familiar, al conformismo. Bueno, si yo le echo cabeza y hago un análisis de mi árbol genealógico, mi tatarabuela fue separada, mi bisabuela también, mi abuela también, el marido la abandonó, después se enganchó con otra persona y también la abandonó, la llenó de hijos, pero ella le tocó levantar a sus hijos sola porque ella no tuvo realmente un marido estable, y todos los que se le acercaban, se le arrimaban, era para aprovecharse de ella y luego la abandonaban. Y mi mamá está por separarse, y yo también estoy destinado a que mi matrimonio, así como lo veo, va a terminar igual. Hay quienes repiten eso y lo creen. Y se resignan a continuar un ciclo generacional y repiten la misma historia.
Hay familias que todos han muerto del corazón, que todos los que ya han fallecido murieron de cáncer, todos han sido diabéticos, hipertensos, todos han sido gordos. No, porque eso va en la herencia, porque es que soy de herencia y la genética es la genética. ¿Y no será más bien que estamos repitiendo los mismos hábitos alimenticios, las mismas costumbres culturales que nos afectan y perjudican nuestra salud, nuestra estabilidad emocional? Todos hemos heredado una herencia de maldición, de pecado en muchas cosas, en muchas áreas. Familia que se respeta tiene un bobo en la familia, dicen por ahí algunos. ¿Quién dijo? ¿Dónde está eso en la Biblia? Solo los que tienen un espíritu diferente están llamados a cambiar su destino, a depurar su generación, a mejorar sus costumbres, sus hábitos, a progresar, a salir adelante y rompen el conformismo. Hay quienes cuentan las mismas historias que contaban sus antepasados. Me refiero a las historias de fracaso y de derrota. Cantan la misma canción que cantaba la bisabuela. Yo recuerdo que mi abuelita cantaba mientras barría, mientras lavaba la ropa, canciones como, a ver, ¿qué se me ocurre? Sufrir me tocó a mí en esta vida. Imagínense, hay canciones que se vuelven el himno nacional de la familia. Cantan canciones de despecho, canciones de derrota, canciones de sufrimiento, canciones resentidas. La vecina que vive cantando, yo también soy la hija de nadie. O cosas así por el estilo. Y no es que tenga nada en contra del folclore, de la cultura, pero hay cosas que se vuelven máximas de vida y se norman y se vuelven estilos de vida y los replicamos y los transmitimos a nuestros descendientes. Y lo que estamos inyectando es una herencia de maldición. Una herencia de mentira, de robo, de engaño, de vivir siempre a la sombra de ese tipo de cosas que van poco a poco, paso a paso, progresivamente, llevando que nuestros descendientes sigan replicando las mismas cosas que tenemos que desarraigar de una buena vez de nuestra vida. Sí. Así que aquellos que tienen un espíritu distinto no se resignan a vivir con el dictamen médico de ciertas enfermedades hereditarias, de ciertos patrones de vida. Estamos llamados a romper toda esa cadena de cosas para crear nuevas. Sí. Que nuestra herencia, que la relación ancestral, aquello que tenemos que arrancar, porque hay cosas que sí tenemos que replicar, imitar, repetir. Recuerdo que mis abuelos eran gente de palabra y mis hijos también, porque eso aprendimos de nuestros padres, a ser personas de palabra, personas de honor, personas íntegras. Esas cosas hay que replicarlas. El buen ejemplo hay que imitarlo. Pero estamos llamados, el espíritu diferente nos llama a romper esa herencia de maldición. Hay quienes dicen, aquí en la familia todos han sido pobres, luego entonces también ustedes terminarán siendo pobres, huérfanos, andariegos, errantes, viviendo de arriendo, no tener realmente cosas nuevas, hijos regados por todos lados, hijos sin apellidos. Es que a mí me violaron y por eso yo también soy un pervertido. Justifican la inmoralidad por lo que les pasó. Pero hay quienes han demostrado que a pesar de que fueron abusados o tuvieron traumas muy dolorosos en su vida, en su infancia, no tienen que ser violadores, no tienen que actuar o pagar con la misma moneda. Pueden transformar al mundo con el bien. Eso es lo que se reproduce en aquel que tiene un espíritu diferente. Los que tienen un espíritu diferente rompen la herencia de maldición y transforman los ciclos ancestrales. Hay gente que dice, hay quienes nacen con estrella y otros nacen estrellados. Los que tienen un espíritu diferente no dependen de las palancas o la influencia o que tengan un buen padrino o alguien que esté bien ubicado en la política o en el ámbito empresarial o que tengan dinero. Bueno, eso no significa que uno no deba procurar cultivar buenas relaciones, ¿ya? Pero les garantizo, hijos de Dios, los títulos o las credenciales académicas que uno posea no son las que me van a garantizar traer comida a casa.
Solo los que van y toman posesión de los mejores puestos laborales, las posiciones empresariales, solo aquellos que tienen fe en el Dios verdadero, aquel que imparte espíritu vivificante, aquel que nos renueva, aquel que afecta favorablemente nuestra visión, nuestra mente y nos da el ímpetu para enfrentar la vida confiado en Dios. Son los que heredan las promesas, son los que conquistan, son los que están siempre al lado de las personas más influyentes, son los que heredan lo codiciable de este mundo. Los que tienen un espíritu diferente logran lo que otros nunca creyeron que sería posible. Son los que logran lo que otros nunca creyeron que lo harían, que surgirían en ese negocio, que otros no se atrevieron, no se arriesgaron a emprender. Los que tienen un espíritu diferente conquistan el amor y el corazón de esa mujer o del hombre ese de sus sueños. Son los que saben que a pesar de sus limitaciones, no por ello por debajean su autoestima. Saben que son hijos de Dios y todo es posible al que cree. Así se proyecta alguien que tiene un espíritu diferente. Así se proyecta alguien lleno del Espíritu de Dios. Toman posesión de lo que quieren, de lo que sueñan, de lo que anhelan. Aún tienen la fortaleza de esperar prudentemente, pero con certeza de que lo tendrán. Eso es lo que le espera a los que se determinan a caminar por la tierra de los gigantes con confianza y no con temor, y mucho menos declarándose derrotados aún antes de batallar. Los que tienen un espíritu diferente ven lo que otros no ven, hablan lo que otros no hablan, hacen lo que otros no hacen. Un espíritu diferente no procede de tener una gran motivación, no procede de las emociones, no procede de nuestra mente. El espíritu diferente solo es posible cuando el Espíritu de Dios llena con su aliento nuestro ser. La verdad es que si pensamos, si observamos la realidad que nos rodea, pensamos en lo que las noticias, las informaciones que recibimos, en lo que la mente nos dice, en la que los pensamientos igualmente fluyen, lo que se da en nuestra mente, vamos a terminar identificados con los 10 espías que dicen que no se puede. La forma en cómo debemos hablar, queridos hijos de Dios, no es lo que dice mi mente. La forma en cómo debemos hablar es conforme a lo que habla nuestro espíritu. Si está calibrado, si está conectado con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y siempre hablaremos el lenguaje de lo posible sobre lo imposible. Hablaremos conforme lo que dice aquel que está en medio de nuestro ser interior, el Espíritu Santo, quien me hace ver la vida de otra manera muy diferente. A esta hora escuchas Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Nos restan unos breves minutos para que culminemos esta temática, esta reflexión, con una oración a nuestro Creador. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Tu palabra es un bálsamo, tu palabra es vitamina, tu palabra es agua de vida. Tu palabra son tantas cosas que sustentan nuestra fe, nuestra esperanza y nos permiten, nos ayudan a avanzar en lo duro de esta vida. Hoy, Señor, te pedimos perdón si no te hemos creído, si hemos dudado, si nos hemos dejado desesperar y entonces hemos dejado liberar de nuestra boca palabras necias, palabras que te ofenden, palabras que dudan de ti, palabras que te cuestionan. Perdónanos cuando no nos hemos comportado como hombres con otro espíritu. Perdónanos si te hemos desechado, si hemos dejado que las circunstancias de la vida sean más fuertes que lo que dicen tus promesas, que son mucho más contundentes, Señor. Hoy queremos imitar el ejemplo de estos hombres de fe, de Josué y Caleb, en el cual hubo una visión distinta. Ellos no dudaron de ti, no se dejaron impresionar por el tamaño de los gigantes, por lo grande de las ciudades, por lo fortificada de esa sociedad que estaban a punto de conquistar.
Ellos decidieron mirar al Dios que los guiaba, el mismo Dios que había sido fiel en Egipto, en el desierto, iba a estar con ellos, y eso les bastaba para confiar que una vez más Dios iba a respaldarles para tener la victoria en ese proceso de conquista por lo bueno, por lo codiciable, por lo que realmente vale la pena en esta vida, y no para resignarnos y conformarnos con lo escaso, con lo miserable, con lo poco, con lo sin relevancia y sin importancia. Hoy nos soltamos en tus manos y te damos la gloria, y te pedimos que derrames más de tu agua de vida y soples tu aliento de vida en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida con Pedro Caballero.